y amén. Con ustedes, la pastora Sonia. Luego viene la bendición pastoral y despide también esa bendición. ¿Cómo han estado? ¿Así de pasito no desayunaron? Vivos en Cristo Jesús. Vamos a oír el video mientras, el videíto. Vamos a escuchar un videíto corto de la primera porción de la Biblia que vamos a tener aquí. Y mientras la escuchamos, vamos meditando. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, del 1 al 3, cantado. Estamos escuchando, se llama el sermón de hoy, estamos escuchando Hebreos 12, del 18 al 29. Vamos a darle gracias a Dios en este momento. Señor, te agradecemos porque estamos vivos en Cristo Jesús, porque tú nos sostienes, porque tú nos hablas en este tiempo a través de tu Hijo Jesús. Por medio de Él nos hablas hoy. Ayúdanos a escucharlo, a estar atentos, a tener un corazón dispuesto. Porque no se trata de que Dios esté hablando, sino si nosotros estamos escuchando. Esa es la pregunta de hoy, Señor. Danos oídos despiertos y ojos espirituales para leer tu palabra, para aplicarla en nuestra vida, para escucharla, para escucharte hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la escritura inicial es Hebreos 1, del 1 al 3. Y este texto hoy nos recuerda que Dios nos ha dirigido una palabra profunda y definitiva. Y como les decía en la oración, la pregunta es, no es si Dios está hablando, sino que es si estamos en realidad escuchando. Si nosotros en realidad estamos escuchando. Y dice Hebreos 1, del 1 al 3, tal vez en el audio, en el video no se escuchaba bien la palabra,
Pero dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas, en estos días, en esta era, actualmente, nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que es Él. Si vemos a Jesús, si entendemos a Jesús, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Él sostiene todas las cosas con su palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Sabemos que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo ¿por quién? Por nosotros los santos, y dice el credo que vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos. ¿Quién es el sacrificio perfecto por el pecado? Jesucristo. Él murió y resucitó y ahora está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús, que se hizo carne, el Verbo se hizo carne y ahora se sienta en la majestad, a la diestra de la majestad para interceder por nosotros, para ayudarnos, para sostenernos, para guiarnos en el camino. Y así nos permite tener una relación correcta con Dios. Es tiempo de escuchar a Dios. Vamos a una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto, que fue ratificado con la sangre de animales, y el nuevo pacto que fue ratificado con la sangre de Jesús? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos? ¿Y por qué es importante que entendamos esa diferencia? Entonces comencemos con los versículos de Hebreos 12, del 18 al 21. Vamos a leerlos de nuevo. Dice, ustedes se han acercado a una montaña, no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que está ardiendo en fuego, tampoco a oscuridad, ni a tinieblas o tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara, que no le hablaran más o que no permitiera Moisés que hablara a Dios, sino que hablara a él, porque no podían soportar esa orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan aterrador era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. El mismo Moisés. Entonces aquí, hermanos, vemos dos advertencias. Una en la tierra y otra en el cielo. La palabra hablada en la tierra contrasta con la hablada desde el cielo. La voz de Dios sacudió la tierra. La sacudió por primera vez, dice la Escritura. Pero la próxima vez, ¿cuál será? Cuando Él regrese, al regreso de Cristo, el sacudimiento de la tierra ya no será solo de la tierra, sino de todo el universo, de los cielos y la tierra, y todo lo que invade el orbe. Entonces, continuemos leyendo el texto que nos habla sobre la infinita superioridad del nuevo pacto, ratificado en la sangre de animales. Pero del antiguo pacto, ratificado en la sangre de animales, pero ahora tenemos un nuevo pacto ratificado en la sangre de Jesús, que es la palabra de Dios, su Hijo, que Juan lo llamó como Logos. Entonces, pasemos al verso 22. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos, inscritos en el cielo. Ahí estamos usted y yo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos. Ahí estamos usted y yo, que han llegado a la perfección. A Jesús,
el mediador de un nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué hablará mejor que la de Abel? Vamos a verlo más adelante. Entonces, hermanos, se nos pide abrir los ojos para ver más allá de lo que acontece hoy. No olvidar que nuestra realidad no es esta, nuestra realidad es otra, nuestra realidad es espiritual, tiene esperanza, tiene un mundo mejor, tiene una esperanza en un mañana mejor, que todo lo que está aconteciendo hoy que nos oprime y todo lo que vemos no es nuestra realidad. No se nos olvide eso, porque si no andamos tristes, acongojados, angustiados, sin mostrar la luz que Jesús ha colocado en nosotros, sin transmitir esa esperanza que dice Pedro que debemos siempre estar dispuestos para dar razón de ella. Nuestra esperanza es y será gloriosa. Veamos la Iglesia Universal de Creyentes, porque miren que esa escritura está hablando de una iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Está hablando ya de ese futuro, de esa iglesia, con la presencia de Dios, con miriadas de ángeles alrededor y con Jesucristo en el centro. Los redimidos somos coherederos con Cristo. ¿Coherederos de qué? De todas las bendiciones que Jesús ha recibido del Padre, el reino que ha recibido de Él, y que Él dijo que ellos y yo seamos uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces somos coherederos con Él de esa maravillosa esperanza, de ese reino del mundo de mañana. Y que ha empezado hoy en su iglesia. En estos tiempos es su iglesia. Por eso debemos tratar de vivir siendo esa luz, siendo esos pilares, siendo esos luminares en medio de la oscuridad que nos acecha. Entonces Dios habló a su pueblo desde la montaña y ellos atemorizados le pidieron a Moisés: no, háblanos tú, porque no resistimos la voz de Dios. Y Dios lo que quería, el propósito de Él era restaurar esa relación que ellos siempre venían rompiendo por su desobediencia, que ellos siempre estaban en quiebre por la desobediencia con Dios de las órdenes que Él le daba. Él lo que quería era la restauración total. Sin embargo, cuando Dios les hablaba, ellos no resistían. Recuerden que mientras Moisés estaba en la montaña, recibiendo las 2 tablas de piedra con los mandamientos, ¿qué hicieron ellos? Recogieron oro, zarcillo, todo lo que el pueblo les pudo dar, y Aarón les hizo un becerro para que lo adoraran, porque ellos querían ver era lo físico, ellos querían ver lo tangible, ellos querían ver un Dios como los dioses de sus antepasados. Entonces, ¿por qué dice que a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel? ¿Cuál es esa sangre que habla mejor que la de Abel? La de Jesús. La sangre de Abel vislumbraba era venganza, odio, había habido un asesinato. Pero la sangre que derramó Cristo mientras estaba en la cruz ya no habla sino de amor, de salvación, de redención, y nos libra del pecado y de la muerte que pesaba sobre nosotros. Así que, hermanos, tenemos una gran realidad espiritual que no es nada comparable con lo que vemos hoy, porque el sufrimiento que tenemos hoy no es nada comparable con la gloria venidera. Pasemos a una tercera pregunta. ¿Por qué es importante que prestemos atención a lo que Jesús nos dice en su mensaje evangélico y en su ofrenda sacrificial? En su mensaje de esperanza y de buenas nuevas al mundo, y en su sacrificio en la cruz. Hebreos nos dice en el verso 25, tengan cuidado de no rechazar al que habla. ¿Quién era el que hablaba? El que habla ahora es Jesús. Pero en ese momento, ¿quién les hablaba? Moisés, por orden de Dios. Pero ellos rechazaron esa palabra. Entonces, tengan cuidado de no rechazar al que habla,
Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, entonces sí tiene importancia cuando te redarguye o te exhorta a tu hermano porque te ve tambaleando. Sí tiene sentido que te amoneste el pastor aquí en la tierra, porque miren aquí lo que dice. Si no escaparon cuando rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Entonces, el tema de hoy es, hermano, estamos escuchando. Y no solo escuchando, porque no es el oidor de la palabra, sino el hacedor de ella. Sino que además de escuchar, aplicar lo que escuchamos. Estaban tan concentrados en los esfuerzos propios para salvarse, apegados a la ley, apegados a la letra escrita, que ellos creían que les ordenaba, haz esto, no hagas aquello. Mira que es así, mira que todavía te tienes que circuncidar, mira que no comas, que no bebas, etcétera, etcétera. Estaban más concentrados en su salvación propia, cómo podían ellos lograrlo, y se olvidaron de Cristo, que es el que nos salva a nosotros por gracia y mediante la fe. Estaban tan concentrados en la palabra escrita y en lo que creían que ésta les exigía hacer, que se olvidaron de la palabra viva, de la palabra eterna. Entonces, no solo necesitamos escuchar la palabra de Jesucristo, quien es Señor de todo, sino obedecerla. Obedecerla. Entregar toda nuestra vida a Él. Y vamos a ver unas cuantas escrituras, Jorge, que te pedí ahí en una notica. La primera dice Juan 14, si usted la puede buscar allá, 15, versículo 15 y 23. Jesucristo reina desde lo alto. Solo Él nos redime, nadie más. Juan 14, 15 y 23. Y nuestra relación con Dios nos renueva. Entonces dice el 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Así de sencillo. Si no obedecemos, entonces no estamos amando a Dios. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y hay otra escritura que dice que esos mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque no es la ley, no es la letra de la ley, sino del Espíritu. Y en el Espíritu nos ayuda Jesús. Él lo hace por nosotros, porque nosotros somos incapaces. Pero ya Él nos ha limpiado, nos ha colocado en tronos celestiales, en lugares celestiales, y nos dice, déjate guiar, déjate llevar, yo lo hago por ti, solamente ríndete a mis pies. Como Él es el Rey del reino de Dios, nosotros buscamos su gloria y hacemos su voluntad. Primera de Samuel 15, 22. Que la gracia, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezca holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención más que la grasa de carneros. Porque podemos estar aquí sentados, podemos leer la Biblia, podemos ser, todo lo bueno que pensamos que somos, pero si no estamos ofreciéndole a Él atención, escuchando su palabra y aplicándola, entonces no somos hacedores de la ley, sino solamente oidores. Dice Santiago que es como si nos miráramos en un espejo, nos vemos ahí como nos vemos en el espejo nos muestra cómo somos, ya viejos, arrugados o como sea, pero damos la vuelta y nos olvidamos de lo que somos. Y otra escritura es primera de Juan 2, 3 al 6. Nosotros escuchamos su palabra por su gracia hemos sido sanados, hemos sido salvados, por su gracia estamos, nos sostenemos, porque ¿cuántos de nosotros tenemos cruces? No una, sino varias, todos. ¿Y cómo nos sostenemos? Por Él, porque es Él el que nos sostiene, nosotros no podemos. Más que tenemos que mostrarle al mundo, no hipocresía, sino sinceridad del corazón. Dice que estemos alegres
siempre alegres, regocijados, siempre regocijados, jubilosos. Y usted dice, ¿yo cómo? Yo no puedo. Pero como no debe ser hipocresía, sino sinceridad, entonces tenemos que gozarnos en medio de las tribulaciones. ¿Ya usted aprendió a gozarse en medio de las tribulaciones? Difícil, difícil. Difícil, pero de pronto llega una persona a nosotros con una cruz más fuerte que la nuestra. ¿Y qué tenemos que hacer? Alentarla. Alentarla, porque si yo he recibido el consuelo del Señor, porque lo que pasa es que no todo lo del Señor lo recibimos. Unas veces porque estamos ciegos y no lo vemos. Y otras veces porque somos tercos, obstinados, porque no lo valoramos, no lo apreciamos. Pero Él nos da consuelo diario. Diariamente Él nos consuela, diariamente nos abraza. Diariamente nos ayuda. Y dice el Salmo 102, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque hay beneficios diarios. Y con esos beneficios que son por gracia, que son intangibles y que son a través de su bondad infinita, nosotros nos sostenemos. Y nosotros, oye, parece que tú no estuvieras sufriendo tal cosa, ¿sí? Sí, lo siento, pero Él me llamó, hay una esperanza para mí, esto va a cesar, esto va a acabar, esto tendrá un final feliz. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Importante esa pregunta de ese versículo. Recordemos que conocer a Dios es la vida eterna. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Entonces algunos dicen, no, que esos mandamientos son los de allá de la ley. No, es Juan quien lo está diciendo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Son los mandamientos de Dios, que Jesús dijo que ni una tilde ni una jota de la ley pasará, que lo que pasó fueron los ritos y todo aquello que los esclavizaba y que no eran capaces de cumplir porque eran antes de que llegara Jesús, era lo que era sombra de lo que había de venir. Pero hay unos mandatos y unos preceptos actuales. Ya no es que no solo no mates en físico, sino que no mates con la lengua, que no mates con el pensamiento, que no mates con tu mal comportamiento, que no mates ultrajando al otro que parece que no hicieras nada, pero que lo tienes agobiado. Entonces el espíritu de esa letra, esos mandamientos están latentes, están existentes en el espíritu. Y Jesús vino a obedecerlo, vino a cumplir esa ley. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Y esa escritura no es actual. Eso me da duro. Y creo que nos da duro a todos, pero Dios nos ayuda a cumplirla. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Ay, pero tú no eres Jesucristo. Pero Él me ha dejado su palabra, yo la escucho y me dijo que siguiera sus pisadas y me dijo que el que lo sigue debe andar como Él anduvo. Yo no puedo, pero Él me lleva. Él me guía. Y la última, que no sabemos de memoria, Josué 1:8, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque esa es la parte nuestra. Para mi salvación yo no tengo que hacer nada porque ya lo hizo todo Jesús. Pero ¿cuál es mi respuesta? Obediencia, gratitud, testimonio, porque Él dice que seamos sus testigos fieles para mostrar a los demás que Él vive en nosotros. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. A tu hijo rebelde, a tu hijo que sale y tú no quieres que salga, pero Señor, guárdalo. Señor, yo sé que tú vas con él porque él está bajo mi promesa.
Entonces, hermanos, es tiempo de escuchar a Dios. Otra pregunta, la última. ¿Cuál es la diferencia entre el temblor en el monte Sinaí y el temblor del cielo y la tierra? ¿Qué ocurrirá cuando Él regrese? ¿Cuál es la diferencia? Sigamos leyendo. El 26 dice, en aquella ocasión su voz estremeció o su voz estremeció la tierra. Pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Por eso en Mateo 24, léaselo cuando vaya a casa, están todas estas advertencias de todo lo que ocurrirá ese día y que dice que las mujeres que están criando o que están embarazadas será un tiempo de tribulación. Y pues es donde se dice que la iglesia ascenderá con el Señor, que nosotros ascenderemos, pero que hay otros que pasan la tribulación. La frase una vez más indica la remoción de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible, lo que no se puede mover, lo que solo Dios estremece. Aquí el autor presenta un profundo contraste entre el monte Sinaí que se estremeció cuando Dios habló a su pueblo y el estremecimiento que ocurrirá cuando Jesús regrese a la tierra para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios quería ratificar un pacto de amor con el antiguo Israel para hacerlo su pueblo, para hacerlo suyo. Pero el pueblo dijo, no. Quédate quietos porque mejor que nos hable Moisés. Y David decía, yo mejor caigo en las manos de Dios y no del hombre. Porque el hombre es injusto, el hombre es terrible, el hombre no tiene el amor de Dios, la piedad, la misericordia. Y entonces dijo David, yo mejor caigo en las manos de Dios, pero en ese momento estos decían, no, en las manos de Dios no. Mejor contigo, Moisés. Hicieron con el pobre Moisés que de cosas no lo mataron, no lo apedrearon, pero como no oyeron al que Dios les puso allí para escucharlo, sufrieron. Acuérdense de la rebelión de Coré y de todo lo que pasó en ese tiempo. Cuando el pueblo del antiguo Israel escuchó a Dios y todo a su alrededor se estremeció, fue una experiencia aterradora. Sin embargo, en lugar de miedo, deberían haber sentido gratitud y fe. El primer pacto es reemplazado por algo infinitamente superior. Y esta tierra que creemos sólida y segura, un día será removida junto con el universo entero. Jesús está haciendo todas las cosas nuevas. Hoy hubiéramos cantado, Dios está haciendo cosas nuevas. Porque Él las está haciendo nuevas. A nosotros nos parece que no. En Colombia tiene que pasar algo. Pero tú estás orando por Colombia. Estás orando por los que están en eminencia. Esa es la orden que Dios nos da. No es que llenarnos de la cabeza con tanta cosa en las redes que nos atormentan, que nos confunden, o la criticadera y la habladera. Es orar. Es orar porque algo tiene que pasar en Colombia. Apocalipsis 21:5 dice eso, que Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Así que prestemos atención a lo que Dios nos dice, pero ¿por medio de quién? De Jesús. Todo lo que Jesús habló, no solo en el Nuevo Testamento, sino Él nos viene hablando desde el Antiguo Testamento. Necesitamos atender las realidades espirituales para que no perdamos de vista la obra del Señor. Y todo lo que Él está haciendo, y todo lo que hará, que durará por toda la eternidad.
No alcanzamos a comprender esa eternidad, pero eso será un hecho. En el verso 28 concluye el libro de Hebreos. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Sabe que el mundo está lleno de desagradecimiento, que nosotros sufrimos por el desagradecimiento de los otros, por la falta de gratitud, pero que nosotros mismos somos desagradecidos. Basta que te equivoques y de una vez te atacan. Basta que cometas una falla y al caído caerle. Entonces seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor ¿qué? Reverente. Porque nuestro Dios, eso no lo dicen, eso no lo mencionan, es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, ¿consumidor de qué? Porque Él no anda matando, porque si anduviera matando y haciendo, pues caerían todos los días cantidad y de pronto uno de nosotros. Pero Él es fuego consumidor para consumir todo eso malo que hay en ti, todo eso que viene a ti, todo eso que está a tu alrededor. Yo sigo creyendo que Dios nos hace invisibles. Porque le pedimos todos los días, Señor, haznos invisible, y Él no es sordo. ¿Usted le está pidiendo a Dios que haga invisible todo este contorno? No hemos podido venir más a la iglesia en la noche. No ha habido más ensayos en la noche. En el RIS, aquí en el Gimnasio La Ribera, no estamos usando uniforme, porque hasta los maestros los están extorsionando. Pero usted le pide a Dios, cuando sale se encomienda a Él, cuando sale le encomienda a su familia, todo el que sale a trabajar, le encomienda a los niños de las escuelas, le encomienda a las escuelas. Ya se están viendo tiroteos aquí y ataques aquí. Ahí en el aeropuerto vi una noticia donde un señor mayor iba caminando y llevaba un cuchillo por aquí y se lo introdujo como a 3. Y ya se ven también tiroteos y todo eso como se ven en otros países. Entonces, nuestra ocupación, además de lo que tenemos que hacer, porque no podemos dejar de hacer las cosas diarias, nuestra ocupación es orar. Y orar sin cesar. Y tú no necesitas solamente orar en tu alcoba o en la iglesia o cuando nos conectamos, necesitamos orar en todo momento. Si estás lavando los platos, si estás cocinando, y puedes hacerlo mentalmente. ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a todo lo que Jesucristo ha hecho, hace y hará por nosotros? Simplemente gratitud y adoración. Postrémonos en reverencia. Dios no exige la observancia del antiguo pacto. Solo pide una respuesta de fe, de gratitud y adoración. Y adoración no es cuando yo vengo aquí a cantar. La adoración es algo integral, que lo abarca todo, tu buen comportamiento, los pasos que das, encomendarte a Dios, orar, cantar, aprender la palabra y enseñarla. Todo eso es adoración. Nuestro Dios siente tanta pasión, escuche bien eso, tanta pasión por nuestra redención y restauración, que estuvo dispuesto a pasar por el fuego de una existencia verdaderamente humana. Porque ¿alguno de nosotros ha sufrido lo que sufrió Cristo? Ni creo que lo sufriremos. Muchos apóstoles pues sufrieron las marcas de Jesús y murieron como Él, guillotinados, decapitados, aserrados, apedreados en la boca de los leones. Pero nosotros, gracias a Dios que este es otro tiempo, sin embargo es un tiempo difícil.
Nuestro Dios sufrió la muerte por crucifixión y fue sepultado. Pero gloria a Dios que la tumba está vacía, porque dijo que al tercer día resucitaría y así fue. Entonces, iglesia, quédate un momento en silencio. Reflexiona sobre quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? El Dios que es amor, pero también fuego consumidor. ¿Qué te gustaría que Jesús consumiera en tu corazón y en tu vida por medio de su Espíritu? Toma un momento para reflexionar y orar sobre esto. Cierra tus ojos y medita. Y dile en este momento qué quieres que Él consuma de tu vida, de tu alrededor. Hay que contrarrestar los dardos de fuego del maligno. Tenemos que estar en una constante batalla espiritual. No estemos quietos. No estemos solamente absortos en nosotros. Resistamos al diablo para que él huya de nosotros. Y esto se resiste con oración, con ayuno. No nos olvidemos del ayuno. Es una disciplina necesaria. Señor, estamos llamados a sentir la misma pasión por todo lo que has hecho por nosotros en Jesús. Que el fuego del Espíritu Santo arda en nuestros corazones y consuma todo lo que no le pertenece, para que podamos participar de las glorias de tu reino celestial ahora y para siempre. Oh Dios, termina lo que has comenzado en nosotros y ayúdanos para adorarte verdaderamente con reverencia y asombro, en gratitud por la palabra que nos has hablado en Jesucristo nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias por la obra maravillosa, por la obra gloriosa que has hecho al manifestar tu amor a través de tu Hijo Jesús, por medio de tu Espíritu. Gracias por venir, Jesús, a hablarnos del amor de tu Padre. Gracias por cumplir tu palabra. Por favor, Señor, somete nuestra voluntad a la tuya. O enséñanos a los que aún no sabemos cómo someterla, para tu gloria y alabanza, en el nombre de Jesús, por tu poder celestial. Amén.